Un perro perdido se hace amigo de un caballo Gypsy Van en la naturaleza, su vínculo te derretirá el corazón. La densa niebla se enroscaba a través del antiguo bosque como fantasmas silenciosos, deslizándose entre los imponentes robles y la espesa maleza. El aire estaba húmedo, impregnado con el aroma de la tierra empapada por la lluvia. Un viento helado susurraba entre las ramas, revelando secretos de la naturaleza indomable. En el corazón de esta tierra implacable, un caballo Gypsy Vane permanecía tembloroso, su poderosa figura marcada por el agotamiento y el hambre. La que alguna vez fue una criatura majestuosa, con sus cascos emplumados y su llamativo pelaje blanco y negro, ahora no era más que una sombra de su antiguo esplendor. Profundos cortes surcaban su lomo, evidencia de una huida desesperada. Sus ojos salvajes y aterrados se movían entre la densa vegetación, buscando, esperando. Algo estaba ahí fuera. Acechando. Acercándose. No muy lejos del caballo, otro par de ojos cansados observaban desde detrás del tronco caído de un árbol. Un perro, pequeño, maltrecho y perdido. Un pastor australiano de pelaje enmarañado y costillas marcadas se encogía contra el suelo húmedo del bosque. La lluvia había empapado su pelaje, pegándolo a su frágil cuerpo, pero los temblores que lo sacudían no eran solo por el frío. Había aprendido a sobrevivir de la manera más dura. La confianza era un lujo que no podía permitirse. Pero esa noche, confiar podría ser lo único que lo salvara a ambos. Un gruñido bajo y gutural se deslizó a través de la oscuridad. Luego otro. Ojos amarillos parpadearon como brasas en las sombras. Lobos. Una manada de ellos, sus cuerpos esbeltos moviéndose sin hacer ruido entre los matorrales, su aliento formando nubes de vapor en la fría noche. El Gypsy Vane echó las orejas hacia atrás, sus músculos se tensaron, su instinto le gritaba que corriera. Pero no tenía a dónde ir. Estaba atrapado, acorralado contra un árbol caído, el sueño de cualquier depredador. El perro se quedó inmóvil, presionando su vientre contra el suelo. Conocía el olor de la muerte. Sabía cómo los depredadores jugaban con su presa antes de matarla. Los lobos los habían estado siguiendo durante días, acechando, esperando el momento perfecto para atacar. El más grande de la manada, un lobo negro con cicatrices y penetrantes ojos ámbar, dio un paso al frente. No atacó. Aún no. Estaba disfrutando el momento, saboreando lo inevitable. El Gypsy Vane se encabritó levemente, golpeando el suelo con sus cascos en un gesto desafiante, pero su energía estaba agotada. El perro dejó escapar un leve gemido involuntario, y el lobo negro giró su cabeza bruscamente. Un escalofriante silencio siguió. Y entonces, el lobo saltó. Pero lo que sucedió después desafiaría todos los instintos, todas las expectativas. Un momento que forjaría un vínculo que ni la bestia ni el hombre podrían romper. Una historia de supervivencia, coraje y una amistad que derretiría hasta el corazón más frío. Quédate con nosotros mientras revelamos una historia como ninguna otra, la de un perro perdido, un caballo herido y la naturaleza salvaje que intentó destruirlos. Pero hay lazos que son más fuertes que el miedo. El bosque quedó en silencio tras el caos. Una quietud profunda y sobrecogedora se asentó sobre la tierra, rota solo por el ocasional susurro del viento entre los árboles. El cielo, antes cubierto por densas nubes de tormenta, se había abierto ligeramente, dejando que finos destellos de luz plateada de la luna se filtraran a través de las grietas en el dosel, proyectando sombras fantasmales sobre la tierra húmeda. El aire estaba cargado con el olor de hojas mojadas, musgo y el tenue pero persistente aroma de los lobos que habían desaparecido en la oscuridad. La tensión aún flotaba en el ambiente, como una cuerda tensa a punto de romperse. Cada hoja que se agitaba, cada aullido distante, se sentía como una advertencia. El caballo Gypsy Vane permanecía inmóvil, su enorme pecho subiendo y bajando con dificultad mientras luchaba por recuperar el aliento. La batalla lo había dejado exhausto, en cuerpo y alma. El que alguna vez fue un majestuoso semental, criado para la fuerza y la gracia, ahora parecía frágil. Su larga y sedosa melena estaba enredada con hojas y barro, su pelaje impecable manchado por heridas frescas y sangre seca. Sus poderosas patas temblaban bajo su peso, sus cascos hundiéndose ligeramente en la tierra reblandecida. El perro, pequeño y frágil en comparación, jadeaba pesadamente a pocos pasos de distancia, agazapado contra el suelo. Su pelaje era un desastre de suciedad y cicatrices, un testimonio vivo de una vida llena de dificultades. Pero sus ojos, penetrantes, afilados, contenían un fuego que se negaba a extinguirse. El perro giró la cabeza hacia el caballo,
sus orejas moviéndose hacia adelante con cautela. Durante días, no habían sido más que sombras el uno para el otro, dos sobrevivientes arrojados a la naturaleza por el destino. Y aún así, cuando llegaron los lobos, se mantuvieron juntos, unidos por algo más profundo que el instinto. Por primera vez, el Gypsy Vane no retrocedió ante la presencia del perro. En cambio, bajó ligeramente la cabeza, observando a la pequeña criatura ante él. Un destello de comprensión pasó entre ellos. Pero la noche estaba lejos de terminar. El viento frío traía consigo un filo amargo, insinuando la llegada de otra tormenta. La naturaleza no era misericordiosa. La batalla podría haber acabado, pero la supervivencia era una guerra constante. El perro tomó la delantera, moviéndose con cautela a través del bosque, su afilado hocico husmeando el aire húmedo en busca de algo que pudiera servir de refugio. Estaba acostumbrado a esto, vagar, buscar, correr. Había sido abandonado hacía mucho tiempo, obligado a valerse por sí mismo en un mundo donde la debilidad era una sentencia de muerte. El caballo lo siguió, aunque con dificultad. Cada paso era una lucha, sus extremidades rígidas por el agotamiento, sus heridas ardiendo con el frío. Pero no tenía opción. Si se detenía, no se levantaría de nuevo. Avanzaron a duras penas a través de la oscuridad, navegando el laberinto de imponentes árboles, el crujido de hojas mojadas y ramas rotas bajo sus pies siendo el único sonido en la vasta inmensidad. El bosque era antiguo, sus secretos enterrados en las raíces retorcidas y las ramas nudosas. En algún lugar de la distancia, un búho chilló, enviando una oleada de inquietud a través de la frágil calma. Finalmente, el perro se detuvo junto a un pequeño saliente rocoso, parcialmente oculto por un espeso grupo de arbustos e hiedra. No era un refugio ideal, pero los protegería de los elementos. El caballo vaciló, mirando el espacio reducido, sus instintos gritándole que permaneciera al descubierto, donde pudiera ver cualquier peligro que se acercara. Pero no tenía fuerzas para discutir con sus propios miedos. Lentamente, se dejó caer en el suelo, gimiendo suavemente cuando su cuerpo colapsó sobre la tierra húmeda. El perro se acurrucó a poca distancia, su pequeño cuerpo aún tenso, sus orejas temblando con cada sonido. Por primera vez en días, se permitieron descansar. El amanecer llegó lentamente, proyectando un suave resplandor dorado sobre las copas de los árboles. Las nubes de tormenta se habían disipado, dejando tras de sí un aire fresco y limpio que traía consigo el aroma del rocío y el pino recién mojado. El perro fue el primero en moverse, sus ojos abriéndose de golpe, sus orejas alzándose al captar un sonido desconocido. Lento. Deliberado. El Gypsy Vane dilató las fosas nasales, percibiendo algo acercándose. Y entonces, una voz. Profunda. Firme. Humana. ¿Tranquilo? No quiero hacerles daño. La voz pertenecía a un hombre, un viajero, vestido con cuero desgastado y un grueso manto de lana, sus botas cubiertas de barro seco. No llevaba más que una pequeña mochila colgada a la espalda y un cuchillo de caza en la cintura. Su nombre era Elías, un hombre con un pasado tan salvaje como la tierra misma. Alguna vez había sido un ranchero, un hombre que vivía para las llanuras abiertas y el estruendo de los cascos bajo sus pies. Pero la vida tenía una forma cruel de arrebatar los sueños a los hombres. Lo había perdido todo, su hogar, su familia, su sustento, dejándolo sin nada más que el camino bajo sus pies. Pero el destino, al parecer, lo había llevado hasta este momento. Sus ojos afilados se posaron primero en el caballo, absorbiendo su estado maltrecho, la evidencia de un viaje duro y despiadado. Luego, su mirada se dirigió al perro, más pequeño, pero no menos feroz. Dos almas perdidas, aferrándose a la vida en un mundo que casi las había devorado por completo. Elías se agachó lentamente, extendiendo una mano, con cuidado de no asustarlos. Sabía que la confianza no se imponía, se ganaba. Parece que ustedes dos han pasado por el infierno, murmuró. El perro gruñó suavemente, no por agresión, sino por incertidumbre. El caballo simplemente lo observó, sus profundos ojos inteligentes imposibles de leer. Elías suspiró, dejándose caer al suelo para parecer menos amenazante. Abrió su mochila, sacando un pequeño pedazo de carne seca y arrojándolo a unos metros del perro. El pastor australiano lo miró con cautela, luego alzó la vista hacia Elías. Era una prueba. Una elección. Tras un momento, el hambre venció a la precaución. El perro avanzó lentamente, tomó la comida y retrocedió de inmediato, sin apartar la vista del desconocido. Elías sonrió levemente.
Era un pequeño paso, pero un paso al fin y al cabo. Su mirada volvió al caballo, y por primera vez en años, algo se agitó en su pecho, una sensación que creía haber perdido. Lo había perdido todo una vez. Pero quizá, solo quizá, estas dos almas perdidas lo habían encontrado por una razón. El sol de la mañana ascendió más alto, proyectando largas sombras a través de los árboles. Elías sabía que el camino por delante no sería fácil. El caballo estaba débil, el perro aún desconfiado, y los peligros de la naturaleza no desaparecerían tan fácilmente. Pero había tomado su decisión. No los dejaría atrás. Con una mano firme, extendió el brazo una vez más. Vamos, amigos. Los llevaré a casa. Lo que les espera es incierto, pero hay algo claro, su viaje está lejos de terminar. El sol apenas había asomado cuando Elías guió al exhausto caballo y al cauteloso perro a través de la densa maleza. El bosque, envuelto en una neblina matutina inquietante, permanecía en un silencio absoluto, demasiado absoluto. Los habituales cantos de los pájaros y el crujir de las hojas estaban ausentes, reemplazados únicamente por el distante gemido del viento. Era el tipo de silencio que erizaba la piel, el que precedía a algo terrible. Elías, un sobreviviente nato, conocía bien esa sensación. Apretó el agarre de la cuerda improvisada alrededor del cuello del Gypsy Vane, sintiendo los músculos temblorosos bajo su grueso pelaje. El semental estaba débil, sus pasos eran inestables, pero continuó avanzando, confiando en el extraño que le había ofrecido una segunda oportunidad. El perro, aunque aún desconfiado, se había acostumbrado a mantenerse cerca de Elías. De vez en cuando se detenía, sus orejas se movían en dirección a las sombras, como si sintiera algo invisible. Algo no estaba bien. Elías también lo sintió, esa sensación que hacía que los vellos de su piel se erizaran. Disminuyó el paso, sus ojos afilados recorriendo la línea de los árboles. El bosque los estaba observando. Y entonces, un sonido. Un chasquido. La ruptura de una rama. No era el viento. Era algo más. Antes de que Elías pudiera reaccionar, un repentino revuelo estalló entre los arbustos delante de ellos. Su mano voló hacia el cuchillo en su cintura, sus instintos afilados por años de supervivencia despertando de inmediato. El Gypsy Vane resopló, sus ojos desbocados por el miedo, sus cascos inquietos contra la tierra. El gruñido del perro se profundizó, su pelaje erizándose mientras adoptaba una postura defensiva. Y entonces, aparecieron. No eran viajeros. No eran errantes. Eran el tipo de hombres peligrosos, los que cazaban no por hambre, sino por ganancia. Dos figuras emergieron de entre la maleza, sus rostros cubiertos con burdas bufandas, su ropa desgastada y remendada con trozos de cuero robado. Uno de ellos, alto y enjuto, sostenía un machete oxidado, su hoja oscurecida por el tiempo y el uso. El otro, de cuerpo más robusto, llevaba un largo bastón de madera, del tipo que se usaba más para romper huesos que para arrear ganado. Elías, instintivamente, se colocó frente al caballo y el perro. «Vaya, vaya», dijo el hombre más alto con una sonrisa burlona, su voz cargada de diversión. «¿Qué tenemos aquí?» El más corpulento soltó una carcajada, su mirada posándose en el Gypsy Vane. «Un animal magnífico. No se ven muchos de estos en libertad». Elías no dijo nada. Su agarre sobre el cuchillo se endureció, pero sabía bien que no debía hacer el primer movimiento. El bandido más alto avanzó un paso lento, golpeando la hoja del machete contra su propia palma. «Supongo que eres un hombre inteligente», dijo, inclinando la cabeza hacia Elías. «Debes saber que esta no es tu pelea». Elías exhaló despacio, obligándose a mantenerse sereno. «No quiero problemas», respondió con voz firme. «Solo estamos de paso». El hombre más bajo torció el rostro en una sonrisa burlona. «Ahí es donde no estamos de acuerdo. Verás, ese caballo tuyo», inclinó la cabeza hacia el semental, cuyos músculos ahora estaban rígidos por el miedo, «vale mucho dinero para el comprador adecuado». Elías sintió la ira arder en su interior. Apenas conocía a este animal desde hacía un día, pero la idea de verlo en manos de hombres como estos le resultaba insoportable. El perro soltó un ladrido de advertencia, chasqueando los dientes contra el aire. El hombre alto frunció el ceño. «Haz callar a esa cosa antes de que lo haga yo». Los labios de Elías se curvaron en una sonrisa fría. «Me encantaría verte intentarlo». El bandido del machete se lanzó primero. Elías se apartó justo a tiempo, la hoja oxidada rozándole el brazo por escasos centímetros. Contraatacó de inmediato,
su cuchillo surcando el aire en un tajo ascendente, cortando la muñeca del hombre. El bandido maldijo, tambaleándose hacia atrás, sangre fresca goteando de la herida. El hombre más corpulento, sin embargo, fue más rápido de lo que parecía. Blandió su bastón en un brutal arco, apuntando directo a las costillas de Elías. El impacto estalló en su costado como una ola de fuego, lanzándolo hacia atrás. El perro saltó sobre el agresor, clavando sus colmillos en su pierna. El bandido rugió de dolor, intentando apartarlo con una patada, pero el pastor australiano se aferró con fiereza. El Gypsy Vane, aunque débil, sintió el peligro y se alzó sobre sus patas traseras, lanzando un relincho agudo y desafiante. Sus enormes cascos golpearon el aire a escasos centímetros de la cabeza del bandido más alto, obligándolo a retroceder tambaleándose. Elías, apretando los dientes por el dolor, vio su oportunidad. Se lanzó hacia adelante, su cuchillo trazando un arco preciso sobre el antebrazo del bandido, haciendo que el machete volara de sus manos y se clavara en la tierra. El hombre sujetó su brazo herido, su rostro retorcido de agonía. «No vale la pena», escupió hacia su compañero. «Tenemos que irnos». El otro bandido, aún forcejeando con el perro, soltó una maldición antes de zafarse finalmente. Con una última mirada de odio hacia Elías, giraron y desaparecieron en la espesura del bosque. El claro quedó en absoluto silencio una vez más. Elías permaneció quieto, respirando con dificultad, el sabor metálico de la adrenalina aún denso en su lengua. El perro cojeó hacia él, su mirada llena de preocupación. Elías se arrodilló, pasando una mano suave por su pelaje, revisando sus heridas. «Eres un guerrero», murmuró Elías. El perro movió la cola débilmente. El Gypsy Vane, aún tenso por la pelea, bajó la cabeza lentamente hacia Elías, sus fosas nasales dilatándose como si también estuviera revisándolo. Elías dejó escapar una risa entrecortada, deslizando una mano sobre el cuello poderoso del caballo. «Esta noche, todos somos guerreros». Lanzó una última mirada en dirección a donde los bandidos habían huido. Ellos volverían. Y la próxima vez, quizás no huyeran. Elías apretó la mandíbula. Si querían salir de ese bosque con vida, necesitaban moverse. Se puso de pie, su cuerpo aún dolorido por el golpe recibido. El perro se situó a su lado. El Gypsy Vane lo siguió sin dudar. Su confianza ahora era inquebrantable. Elías ajustó el agarre en la cuerda. El camino por delante era incierto. La batalla no había terminado. Pero mientras se tuvieran el uno al otro, tenían una oportunidad. Una oportunidad de sobrevivir. Una oportunidad de luchar. Una oportunidad, finalmente, de ser libres. ¿Qué peligros los esperan? ¿Encontrarán Elías, el perro y el caballo la seguridad que buscan, o la naturaleza aún no ha terminado de ponerlos a prueba? Quédate con nosotros mientras esta historia continúa. La batalla apenas ha comenzado. El bosque había vuelto a su inquietante silencio, pero el aire aún llevaba consigo el olor a sangre y miedo. Elías permaneció inmóvil por un momento, su cuerpo dolorido por la fuerza del golpe del bandido. Respiró hondo, exhalando la tensión de la batalla, su mirada alternando entre el perro y el Gypsy Vane. Ambos seguían temblando por el enfrentamiento, pero ninguno había caído en el pánico absoluto. El pastor australiano, aunque cojeando, se mantuvo cerca de Elías, sus ojos cautelosos fijos en él. El Gypsy Vane, en cambio, seguía paralizado, sus fosas nasales dilatadas, sus músculos tensos como un resorte a punto de romperse. Seguía aterrorizado, su lenguaje corporal gritando indecisión. Elías sabía que el semental tenía dos opciones, confiar en él o huir hacia lo desconocido. Y no podía permitirse la segunda opción. Lentamente, extendió la mano, la palma abierta, su voz baja y tranquilizadora. «¿Tranquilo? Superamos esto juntos, ¿verdad?» El caballo sacudió la cabeza ante su movimiento, resoplando y arañando la tierra con sus cascos. El blanco de sus ojos aún era visible, una clara señal de su pánico persistente. Elías no se acercó más. La confianza se ganaba, no se imponía. En su lugar, se agachó, bajando a la altura de los ojos del semental, imitando la forma en que el perro se había acercado a él antes. Fue un gesto silencioso de paz. El caballo resopló, sus orejas moviéndose hacia adelante y hacia atrás, debatiéndose entre si este extraño era un amigo o un nuevo peligro. El perro, quizás sintiendo la necesidad de Elías de apoyo, dio unos pasos al frente y se sentó junto a él, observando al caballo con atención. Elías extendió su mano una vez más,
esta vez ofreciendo un puñado de hierba seca de su mochila. Las fosas nasales del Gypsy Vane se ensancharon al captar el olor. El hambre comenzaba a imponerse sobre el miedo que lo había dominado durante días. Dudó. Luego, un paso. Un solo y tembloroso paso hacia adelante. Elías no se movió cuando el caballo estiró el cuello hacia él, sus labios temblorosos al alcanzar la comida. Un destello de confianza. El momento fue fugaz, pero era un comienzo. Elías sabía que necesitaban seguir avanzando. Los bandidos podrían regresar con refuerzos, y el semental aún estaba demasiado débil para resistir otro ataque. Pero convencer al Gypsy Vane de seguirlo era otra batalla completamente distinta. El caballo cojeaba gravemente, su agotamiento y heridas pesando sobre cada paso. De vez en cuando, se detenía de golpe, atrapado en los recuerdos de lo que lo había llevado hasta la naturaleza salvaje. Elías podía verlo en sus ojos grandes y atormentados, había vivido algo mucho peor que esta pelea. Quizás había sido robado, azotado, obligado a correr hasta desplomarse. Quizás había sido abandonado. Elías no conocía su pasado, pero podía ver su sufrimiento, y se negó a dejarlo atrás. El pastor australiano avanzó unos pasos, luego se giró, ladrando suavemente, como si animara al caballo a seguirlo. Elías también tomó la delantera, moviéndose unos metros antes de voltear la mirada. El semental seguía dudando. «Vamos», instó Elías, su voz gentil. «Sé que estás cansado, pero no podemos quedarnos aquí». El perro se acercó más al caballo, rozando sus patas con su pelaje, una garantía silenciosa. El semental dio otro paso lento. Luego otro. Y otro más. Era un avance lento, pero era movimiento. Paso a paso, con un esfuerzo doloroso, avanzaron más profundamente en el bosque. El espeso dosel sobre sus cabezas los protegía del duro sol, pero el terreno irregular era un desafío brutal para el animal herido. Cada cierto tiempo, Elías tenía que detenerse para dejar que el semental descansara. Su respiración seguía siendo trabajosa, sus patas temblaban bajo su peso. El perro permanecía alerta, dando vueltas a su alrededor con cautela, olfateando el aire en busca de peligro. Elías sabía que necesitaban agua, y pronto. Tras casi una hora de lento avance, Elías divisó un pequeño claro más adelante. Entre dos grandes formaciones rocosas, un estrecho arroyo serpenteaba entre la tierra cubierta de musgo. El alivio lo invadió. «Esto servirá», murmuró, guiando al semental hacia adelante. El caballo titubeó en el borde del agua, pero la sed pronto superó su cautela. Bajó la cabeza y comenzó a beber profundamente del arroyo fresco y cristalino. El perro bebió también, su pequeño cuerpo aún temblando de agotamiento. Elías dejó caer su mochila al suelo y giró los hombros doloridos. Su cuerpo aún palpitaba con el impacto de la pelea, y sus costillas seguían adoloridas por el golpe del bastón del bandido. Pero no había tiempo para descansar, todavía no. Se arrodilló junto al semental, inspeccionando cuidadosamente las heridas en su flanco. Eran profundas, pero no mortales. Sin embargo, la infección era un riesgo real. Elías sacó una pequeña bolsa de hierbas medicinales de su mochila y las trituró en una pasta con el agua restante en su cantimplora. Con movimientos lentos y calculados, aplicó la mezcla sobre las heridas del caballo. El semental se estremeció violentamente, casi derribando a Elías. «Tranquilo, tranquilo», susurró, manteniendo su toque firme pero calmado. «Sé que arde, pero te ayudará». Los músculos del caballo se tensaron, pero no huyó. Otro pequeño paso hacia la confianza. Cuando la noche comenzó a caer, Elías encendió un pequeño fuego entre las rocas, protegiendo las llamas del viento. El perro se acurrucó junto a él, su cola moviéndose suavemente contra el suelo. El semental permaneció de pie a unos metros, aún observando a Elías con cautela. Pero entonces, se acercó. Solo un paso. Luego otro. Y finalmente, bajó su cuerpo al suelo, descansando cerca del fuego. Elías sintió que algo cambiaba en el aire. El semental, por primera vez, había elegido quedarse. Elías se recostó contra las rocas, la fatiga arrastrándolo hacia abajo. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Los bandidos aún podrían estar siguiéndolos. La naturaleza aún escondía innumerables peligros. Pero por ahora, por un solo momento, estaban a salvo. Miró a sus improbables compañeros. Un perro que había aprendido a sobrevivir solo. Un caballo que solo había conocido el dolor. Y un hombre que lo había perdido todo. Y, sin embargo, de alguna manera, se habían encontrado.
Elías dejó escapar una risa suave, sacudiendo la cabeza. Parece que estamos juntos en esto, ¿eh? El perro soltó un suspiro adormilado. El Gypsy Vane movió una oreja. Y mientras el fuego crepitaba suavemente contra el telón de fondo de la vasta y salvaje naturaleza, Elías sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Su viaje apenas había comenzado. Pero con cada paso adelante, el pasado comenzaba a alcanzarlos. ¿Qué nuevos peligros les deparará la naturaleza? Quédate con nosotros mientras esta historia se desarrolla. La supervivencia nunca está garantizada, pero juntos, quizás tengan una oportunidad. El fuego crepitaba suavemente en el aire frío de la noche, proyectando sombras danzantes contra las irregulares paredes de roca que los resguardaban del frío. El pastor australiano yacía acurrucado junto a Elías, su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo lento y constante. El caballo Gypsy Vane permanecía cerca, su imponente cuerpo ahora tendido sobre la tierra, con las patas dobladas bajo él, una señal de agotamiento, pero también de algo más. Una elección de quedarse. Una elección de confiar. Elías exhaló profundamente, contemplando las llamas. La tensión de los últimos días aún se aferraba a él, un recordatorio constante de que no estaban a salvo, todavía no. Pero aquella noche, tenían un momento de paz. Giró la mirada hacia el caballo, observando cómo sus profundos y expresivos ojos seguían cada uno de sus movimientos. Por primera vez, no lo observaba solo por miedo. La mañana llegó con un suave resplandor dorado filtrándose entre los árboles. El aire fresco olía a tierra húmeda, a pino recién mojado y al leve rastro de la niebla aún aferrada a las hojas. Elías se incorporó, frotando sus músculos adoloridos, antes de mirar a sus compañeros. El perro fue el primero en despertar, ya olfateando el aire, siempre alerta. El Gypsy Vane, sin embargo, seguía inmóvil, demasiado inmóvil. Elías frunció el ceño. ¿Las heridas habrían empeorado durante la noche? ¿Se habría instalado una infección? Se movió con cautela, arrodillándose junto al caballo, notando el lento pero estable ascenso y descenso de su pecho. Sus músculos se tensaron ante su presencia, pero no huyó. Eso, al menos, era un progreso. «Buenos días, amigo», murmuró Elías con voz baja y tranquila. «Veamos cómo estás». Extendió la mano hacia la pata del caballo, presionando suavemente a lo largo de los tendones y articulaciones, buscando señales de alguna lesión más allá de las heridas superficiales. El semental se estremeció, pero no se apartó por completo. Otra pequeña victoria. Elías suspiró aliviado, luego deslizó con suavidad su mano por la melena del caballo, deshaciendo los nudos de tierra y sudor seco. El caballo resopló suavemente, sus orejas moviéndose hacia él. «Has pasado por el infierno, lo sé», susurró Elías. «Pero aún estás aquí». El caballo exhaló profundamente, casi como si le respondiera. Elías metió la mano en su mochila y sacó lo último de su comida seca, un puñado de avena que había estado guardando. Lentamente, extendió la palma. El caballo dudó. El perro, captando el momento, trotó hasta ellos y olfateó la ofrenda primero, como si quisiera demostrarle al semental que era seguro. Elías soltó una leve risa. «¿Así que ahora eres el mediador?» El pastor australiano movió la cola y luego se hizo a un lado. Las fosas nasales del caballo se ensancharon, captando el aroma de la comida. Estiró el cuello hacia adelante, sus labios apenas rozando la palma de Elías, y luego se apartó rápidamente. Elías no se movió. Los segundos pasaron. Luego, lentamente, el caballo se inclinó de nuevo, esta vez tomando unos pequeños bocados con cautela. Elías apenas respiró. Lo dejó comer, resistiendo la urgencia de moverse demasiado rápido, demasiado pronto. Era solo un puñado de avena. Pero también era algo mucho más grande. Era confianza. Los siguientes días siguieron el mismo delicado ritmo, pequeños pasos, victorias silenciosas. Cada mañana, Elías revisaba las heridas del semental, hablándole en voz baja mientras trabajaba, sin forzar el contacto pero sin retroceder tampoco. Cada vez, el caballo se sobresaltaba menos. El perro también cumplía su papel, manteniéndose cerca, siempre observando, actuando como una silenciosa garantía de que Elías no representaba una amenaza. Para el tercer día, el Gypsy Vane ya no dudaba cuando Elías se acercaba. Para el cuarto, daba un paso hacia él antes de que siquiera hablara. Para el quinto, Elías se atrevió a intentar algo nuevo. Levantó suavemente la pata del caballo, revisando en busca de lesiones ocultas. El caballo lo dejó hacerlo.
Estás mejorando, amigo, dijo Elías con una sonrisa. El pastor australiano soltó un ladrido, su cola moviéndose con emoción. Elías estaba seguro de que el perro estaba tan comprometido con la recuperación del caballo como él mismo. Pero aún quedaba un obstáculo importante. El semental aún no se había puesto de pie por sí solo. El sol de la mañana ascendía más alto, esparciendo su calor sobre el claro. Elías se arrodilló junto al Gypsy Vane, pasando la mano por su cuello. El caballo había recuperado algo de fuerza, pero no había intentado levantarse desde la noche en que escaparon de los bandidos. Elías sabía por qué. No era solo agotamiento. Era miedo. Lo había visto antes en animales heridos, el momento en que la mente se rendía, incluso si el cuerpo todavía podía luchar. Pero este caballo era un luchador. Elías dio una leve palmada. Vamos, amigo. Es hora de ver si esas patas aún funcionan. El caballo resopló, parpadeando hacia él. El perro trotó alrededor de ellos, ladrando una vez, como si quisiera animarlo también. El caballo se movió ligeramente. Elías se acercó a su costado, colocando una mano firme pero gentil sobre su hombro. Tú puedes hacerlo. El semental exhaló con fuerza, sus fosas nasales ensanchándose. Y luego, con un profundo gemido, empujó contra la tierra. Sus patas temblaron violentamente. Sus músculos se tensaron, luchando contra el peso de su propio agotamiento. Por un segundo, Elías pensó que caería. Pero entonces, se levantó. No con gracia. No con facilidad. Pero se puso de pie. Elías soltó un respiro entrecortado, sonriendo. Eso es lo que quería ver. El perro ladró emocionado, corriendo en pequeños círculos alrededor de ellos. El semental, aún tembloroso, los observó a ambos, y luego, por primera vez, hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Dio un paso hacia adelante por su cuenta. No porque lo obligaran. No porque lo guiaron. Sino porque él quería hacerlo. Elías sintió algo apretarse en su pecho. Este no era solo un animal recuperándose. Era un animal eligiendo pelear. Eligiendo vivir. Y por primera vez en años, Elías sintió algo despertarse en lo más profundo de su ser. Esperanza. Esperanza real. Esperanza tangible. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba y las estrellas se extendían sobre ellos, el Gypsy Vane se acercó más que nunca. Empujó suavemente el brazo de Elías. No por miedo. No por hambre. Sino porque quería hacerlo. Elías giró la cabeza, apoyando la mano contra su cálido cuello. Parece que ahora estamos atrapados el uno con el otro, ¿eh? Susurró. El semental dejó escapar un suave resoplido, casi como si respondiera. El perro se acurrucó junto a Elías, soltando un suspiro de satisfacción. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, ninguno de ellos se sintió solo. Han llegado lejos, pero el peligro aún acecha en la naturaleza. A medida que su vínculo crece, también lo hace el riesgo de perderlo todo nuevamente. La noche estaba inquietantemente quieta. Ni el más leve susurro del viento entre los árboles, ni el canto de los grillos. Solo un silencio antinatural que carcomía los instintos de Elías como un susurro de advertencia en la oscuridad. El fuego se había reducido a brasas, su tenue resplandor apenas iluminando las siluetas dormidas del perro y el Gypsy Vane. El pastor australiano yacía acurrucado a los pies de Elías, su pequeño cuerpo subiendo y bajando con respiraciones lentas y constantes. El caballo, por primera vez desde que inició su travesía, descansaba sin la tensión atrapada en sus músculos, su cuerpo estirado sobre la tierra. Pero Elías no podía dormir. Su mente estaba inquieta, el peso de un peligro no dicho oprimiendo sus sentidos. El recuerdo de los bandidos aún rondaba sus pensamientos. Huyeron la última vez, sí, pero hombres como ellos no aceptaban la derrota con facilidad. ¿Y si todavía los estaban cazando? Un crujido seco resonó en la oscuridad. Elías estuvo de pie en un instante, su mano volando al cuchillo en su cinturón. El perro se incorporó de inmediato a su lado, sus orejas erguidas, su cuerpo tenso. Los ojos del Gypsy Vane se abrieron de golpe, su respiración acelerándose. Entonces, otro sonido, más cerca. Un crujido de pasos sobre hojas secas. Un movimiento en las sombras. Elías apretó la mandíbula. Habían vuelto. Una voz profunda se deslizó entre los árboles. Te dije que no llegaría lejos. Elías reconoció la voz al instante. El bandido alto. El del machete. Otra voz lo siguió, esta más fría. Tiene al caballo con él.
Terminemos con esto rápido. Los dedos de Elías se cerraron con fuerza alrededor del mango de su cuchillo. No habían venido a hablar. Habían venido a acabar con lo que empezaron. El perro dejó escapar un gruñido bajo de advertencia, su pelaje erizándose. El Gypsy Vane, aún débil pero ya no indefenso, levantó la cabeza, sus orejas echadas hacia atrás con alarma. Elías giró su cuerpo ligeramente, colocándose entre el caballo y el peligro que se acercaba. Ni un paso más, llamó, su voz firme. ¿Quieren pelear? Se arrepentirán. Una risa sorda. Entonces, el bandido alto emergió de la oscuridad, su machete brillando bajo la tenue luz del fuego. Su compañero lo siguió, esta vez sosteniendo una ballesta. La sangre de Elías se heló. La primera vez, los bandidos estaban desprevenidos. Pero ahora, habían vuelto con un arma diseñada para matar. El bandido con la ballesta la levantó, apuntando directamente al Gypsy Vane. «Apártate», gruñó. «Nos llevaremos al caballo». Elías no se movió. El mundo pareció ralentizarse en ese instante, cada detalle grabándose en la mente de Elías. El parpadeo del fuego reflejándose en el acero del machete. El destello de cálculo frío en los ojos del hombre con la ballesta. El leve movimiento de su dedo en el gatillo. La ballesta se disparó. Elías reaccionó por instinto, arrojándose frente al caballo. El virote silbó a través del aire y falló por centímetros. Se clavó en el suelo justo al lado de la bota de Elías. Antes de que el bandido pudiera recargar, el perro saltó a la acción, abalanzándose sobre él con un gruñido feroz. El hombre trastabilló hacia atrás, maldiciendo cuando los colmillos del pastor australiano se hundieron en su antebrazo. Luchó, intentando sacudirse al perro, pero este se aferró con fiereza. El Gypsy Vane, sintiendo el peligro, se puso de pie con un estallido de energía, encabritándose sobre sus patas traseras. Elías vio su oportunidad. Se lanzó contra el bandido alto, golpeando su muñeca y haciendo que el machete cayera de su agarre. El hombre arremetió con un puñetazo, golpeando a Elías en las costillas, pero el ranchero apenas sintió el dolor a través de la ráfaga de adrenalina. El perro finalmente perdió su agarre cuando el hombre de la ballesta lo sacudió con un golpe desesperado, enviándolo rodando por el suelo con un gemido. El bandido levantó su arma de nuevo, esta vez apuntando a Elías. Pero antes de que pudiera disparar, el Gypsy Vane cargó. Con un relincho furioso, el caballo embistió de lleno al bandido, enviándolo al suelo con violencia. La ballesta voló de sus manos, aterrizando en la tierra a unos metros de distancia. Elías no perdió tiempo. Se lanzó hacia el arma, tomándola antes de que el bandido pudiera recuperarse. Giró en el acto, apuntándola de vuelta hacia su antiguo dueño. El bosque cayó en un silencio absoluto. El hombre de la ballesta, ahora desarmado, miró a Elías, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Su compañero, sangrando y aturdido, se quedó inmóvil, evaluando su siguiente movimiento. Elías exhaló, su voz estable a pesar del fuego que aún ardía en sus venas. «Corran». Los bandidos vacilaron, y luego huyeron entre los árboles, desapareciendo en la oscuridad. Elías mantuvo la ballesta levantada, esperando, escuchando. Pero no regresaron. El perro cojeó hasta Elías, su respiración entrecortada. Elías se arrodilló, pasando una mano suave sobre su pelaje. «Lo hiciste bien», murmuró. El Gypsy Vane se quedó cerca, aún temblando por la pelea, pero esta vez, no retrocedió ante el toque de Elías. En su lugar, bajó la cabeza contra su hombro. Elías cerró los ojos, apoyando su frente contra la crin del caballo. Por primera vez, el semental no solo estaba de pie a su lado. Se apoyaba en él. Y Elías se apoyó de vuelta. La batalla había sido ganada. Pero el viaje estaba lejos de terminar. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse entre las copas de los árboles, Elías ajustó el agarre en la ballesta, su mirada endurecida. Los bandidos se habían ido, por ahora. Pero no dejarían de cazarlos. No tenía otra opción. Debían seguir moviéndose. Porque la naturaleza aún no había terminado de ponerlos a prueba. El camino por delante era incierto. Con el enemigo aún acechando en las sombras, Elías, el perro y el Gypsy Vane debían luchar por su supervivencia. Pero mientras su vínculo se hacía más fuerte, también lo hacía su determinación de encontrar un lugar al que llamar hogar. El sol se elevó en pinceladas de oro y carmesí, pintando el cielo con los colores de un nuevo comienzo. El bosque, que alguna vez fue un campo de batalla de miedo y supervivencia, ahora albergaba una paz frágil. El aire era fresco,
impregnado con el aroma de la tierra húmeda y el pino, mientras la niebla comenzaba a disiparse con la luz de la mañana. Elías se encontraba al borde del claro, su mirada recorriendo el horizonte. Llevaban días moviéndose, poniendo la mayor distancia posible entre ellos y los bandidos. Sabía que no dejarían de buscarlos, pero aquí, en lo más profundo de la naturaleza, tenían una oportunidad. Una oportunidad de empezar de nuevo. A su lado, el Gypsy Vane se mantenía erguido, su cuerpo, antes débil, ahora cargado con la fuerza de la resistencia. Sus heridas comenzaban a sanar, la opacidad de su pelaje cediendo lentamente a su antiguo brillo. El semental había cambiado, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Ya no era una criatura de miedo, sino de fuerza tranquila y decidida. A los pies de Elías, el pastor australiano descansaba, sus orejas moviéndose con cada sonido lejano, siempre alerta. Pero sus ojos, antes llenos de desconfianza, ahora reflejaban algo diferente. Lealtad. Por primera vez en mucho tiempo, Elías sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. Llegaron al río cerca del mediodía. El agua era cristalina, reflejando el cielo azul sobre ellos, y más allá, la tierra se extendía en colinas onduladas y pastizales tranquilos. Un rancho. Elías contuvo la respiración. No había visto un lugar así en años. Las cercas de madera, los caballos pastando a lo lejos, el humo elevándose en espirales desde la chimenea de una cabaña en la distancia. Era el tipo de lugar que una vez llamó hogar. El tipo de lugar que podría ser un hogar otra vez. El Gypsy Vane levantó la cabeza, dilatando las fosas nasales, captando en el aire algo familiar. Un lugar al que pertenecer. El perro también se puso de pie, moviendo la cola, como si él también sintiera el cambio en el aire. Elías exhaló lentamente y se volvió hacia ellos. Este es el lugar, murmuró. Un nuevo comienzo. Pero antes de avanzar, Elías sabía que quedaba una última prueba. Se agachó hasta la altura del perro, pasando los dedos por su pelaje enmarañado. El pastor australiano había peleado por él, había sangrado por él. Lo había elegido. Pero un perro necesitaba más que una vida de huida. Necesitaba seguridad. Necesitaba un hogar. ¿Quieres quedarte aquí?, preguntó Elías suavemente, inclinando la cabeza hacia el rancho. Un lugar donde nunca más tendrás que pelear. El perro ladeó la cabeza, sus ojos fijos en Elías. Y luego, dio un paso adelante, apoyando su cabeza contra su pecho. Elías tragó saliva con dificultad, sus dedos cerrándose en el pelaje del perro. «Te lo ganaste», susurró. «Te mereces paz». El Gypsy Vane observó mientras Elías finalmente se ponía de pie, su mirada volviendo a posarse en el rancho. Y entonces, algo inesperado sucedió. El caballo se movió. Pero no siguiéndolo, sino adelantándose. Dio pasos lentos y deliberados hacia el prado, hacia el lugar donde los caballos corrían libres. Había tomado su propia decisión. Él también había elegido su hogar. Elías no se movió mientras el perro trotaba adelante, corriendo hacia la cerca de madera. Desde la cabaña, un hombre salió, su expresión inescrutable mientras los observaba. ¿Los acogería? ¿Les daría la vida que merecían? Elías ya conocía la respuesta antes de que la pregunta siquiera se formara en su mente. Sí, porque algunas cosas están destinadas a encontrarse. Porque algunas almas están destinadas a sanar juntas. Elías echó una última mirada a sus compañeros. El perro, con la cola en alto, mirando atrás por última vez. El Gypsy Vane, ahora erguido, con la cabeza en alto. Libre. Sintió un nudo en la garganta, pero sonrió. Esto estaba bien. Estarán bien, susurró. Los dos. Y con eso, se dio la vuelta. No esperó despedidas. No las necesitaba. Algunos lazos no necesitan palabras. Algunos lazos simplemente, son. El camino se extendía ante él, serpenteando hacia el horizonte. Elías siguió caminando, el viento a su espalda, los ecos de cascos y patas desvaneciéndose en la distancia. Les había dado un futuro. Y tal vez, solo tal vez, ellos también le habían dado uno a él. Una historia de supervivencia. Un viaje de confianza. Y un vínculo que nunca se rompería. Porque en la naturaleza, en la inmensidad de la vida, hay almas que están destinadas a encontrarse. Y cuando lo hacen, nunca vuelven a estar realmente perdidas. Mientras el sol se pone sobre el vasto horizonte, tiñendo el cielo de tonos ámbar y dorado, recordamos el viaje que hemos presenciado, un viaje de supervivencia,
confianza y el lazo inquebrantable entre un hombre, un caballo y un perro. Desde las sombras de la naturaleza salvaje hasta la esperanza de un nuevo comienzo, esta historia es más que solo sobrevivir, es sobre la fuerza que se encuentra en la compañía. Es sobre el coraje, la resistencia y la decisión de volver a confiar, incluso cuando el mundo te ha dado la espalda. Elías, el Gypsy Bunny y el pastor australiano nunca estuvieron destinados a encontrarse, y aún así, el destino los unió de la manera más inesperada. Y al final, no solo sobrevivieron, encontraron algo mucho más grande. Encontraron un lugar al que pertenecer. Encontraron un hogar. Y quizás esa sea una lección para todos nosotros. No importa cuán perdidos nos sintamos, no importa cuán roto parezca el pasado, siempre hay un camino hacia adelante. A veces, solo necesitamos dar el primer paso. Si esta historia te conmovió, si te recordó el poder de la confianza y la perseverancia, ayúdanos a compartirla con el mundo. Dale me gusta a este vídeo si crees en la fuerza de la resiliencia. Suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradoras como esta. Comparte este vídeo con alguien que ame los relatos de valentía y compañerismo. Porque a veces, las historias más poderosas son aquellas que nos recuerdan que nunca estamos realmente solos. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima historia.